Bendiciones y bienvenidos a este su canal de Aprende Hebreo Bíblico con David. Estaremos viendo hoy historia y evolución del hebreo bíblico, así como conocemos el Aleph Bet, pero también es muy importante conocer su historia, sus procesos de evolución durante el tiempo. Pero antes de empezar de lleno a ver la historia, pues les recordaré algo que ya saben, ¿verdad? Que la Torá empieza con la letra Bet en Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, empieza con la letra Bet. La letra Bet por sí sola quiere decir casa, así como diferentes letras del alefato por sí solas son una palabra y quieren decir algo. Por ejemplo, la palabra P quiere decir boca. La letra Yud viene de ahí la palabra Yad, que quiere decir mano. Y así sucesivamente vemos que cada letra, ¿verdad? Es una palabra y tiene un significado. Ahora, la primera letra de la Torá es la letra Bet, que quiere decir casa. La última letra de la Torá es la Lamed en la palabra Israel, de tal manera que cuando juntamos la primera letra de la Torá y la última, nos sale una palabra, la palabra Lev, que quiere decir corazón. Es decir, que Dios nos da su palabra para trabajar nuestro corazón. Y ahora, también es importante decir que la Bet, como quiere decir casa, es que la palabra viene directamente del diseño de la casa de Dios. Ahora, si nosotros nos fuésemos a el hebreo pictográfico, que es el primer hebreo que existió, aunque ahorita lo explicaré más detalladamente, vemos nosotros, por ejemplo, aquí donde está mi cursor, la letra Bet en pictograma, que quiere decir familia, casa. No solamente es casa, sino también familia. Vemos aquí que dice family, house, la letra Bet. Ahora, si vemos la Lamed, está acá al final, vemos que quiere decir la Lamed es representada en la pictografía por shepherd staff, es decir, una vara de pastor. Entonces, si nosotros regresamos aquí a ver la primera letra de la de la Torá y la última, es decir, que es la Bet y la Lamed, que ya vimos que es corazón en hebreo, cuando se juntan estas dos letras, pues también nos enseña desde la pictografía que la Lamed es una vara de pastor y la Bet es una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, la Torá, la palabra que viene de la casa de Dios es para poder pastorear mi casa. Ok, ahora sí que ya tengo, ¿verdad? Un poquito de su atención, pues vemos también que la letra Bet es interesante, como veíamos que no solamente es casa, sino hogar, es una carpa. Y vemos aquí las tres formas del hebreo que vamos a estar estudiando hoy, que es el hebreo moderno, el paleo y el pictográfico. Ahora, cabe decir que también la letra Bet es la segunda letra del alefato, dándole el valor numérico 2. ¿Y por qué? Porque se requieren dos personas para formar un hogar, y de aquí vienen los frutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen los hijos, la palabra hijo en hebreo también se escribe con la letra Bet, que es Ben. The Hebrew word Ben meaning son, es decir, que la palabra para hijo en hebreo es Ben, que también se escribe con Bet. Pero ¿qué cree? Algo interesante. También la palabra hija se empieza con la letra Bet y es la palabra Bat, que quiere decir hija.
Así que nos da a entender, ¿verdad? Esto que tiene mucha profundidad las palabras en hebreo, incluso el puro Aleph Bet, porque también de esta palabra o de esta letra, perdón, Bet, sale la palabra Berajá, bendición, y también Brit, que es el pacto. Es decir, que en esa casa es donde se inicia ese pacto y donde llega esa veraja, esa bendición. Ok, vamos a entrar ahora así de lleno a ver la historia y la evolución, los procesos que pasó el hebreo. Ahora vamos a ver un poquito en forma general de los idiomas, ¿verdad? Pero después nos centraremos específicamente en el hebreo, porque tenemos que explicar un poquito de cómo inició la escritura. Y nosotros vemos que por datos, ahora déjeme le explico que a mano izquierda, aquí donde están unos números y unas letras, espero que lo alcance a ver, pues hay unas imágenes. Esas imágenes que están ahí al lado izquierdo no son imágenes simplemente que pusieron al azar ahí, sino que son hallazgos arqueológicos datados a ese preciso momento histórico que está ahí mencionado. Por ejemplo, los jeroglíficos en el 3400 antes de la era común, en el 4000 antes de la era común, la pictografía. Desde aquel entonces pues ya se manejaba una pictografía de donde viene el hebreo, obviamente. Ahora, cabe decir aquí algo muy interesante, porque la gente dice, ¿verdad? O no sabe si en realidad fueron los cananeos, los arameos, los fenicios. Algunos dicen, es que es escritura fenicia. Algunos le llaman el proto-cananeo, que también está aquí mencionado en el 1700 antes de la era común. Aquí en la mano derecha, en la sección inferior, dice ahí alfabeto proto-cananeo, pero en realidad algo interesante de ver es que toda esa gente que vivía cerca, es decir, en la creciente luna fértil, pues utilizaban una escritura muy similar, de tal manera que no podemos decir en verdad es de estos o es del otros. Lo que sí sabemos es que de ahí viene el hebreo. Y cabe decir, y esto puede ser una sorpresa muy sorprendente para muchos, de que de ahí también viene el griego. Ahora, déjenme explicarles un poquito más de esto. En el 4000 aproximadamente antes de la era común, que está aquí mencionado como la pictografía, pues existían como de 4000 a 6000 signos pictográficos. Y pues obviamente, ¿quién iba a aprenderse todo eso, verdad? ¿Quién iba a aprender? Y eran muy pocas las personas que podían escribir y leer. Pero hubo un momento en la historia, ¿verdad? Que fue aproximadamente en el 3100 antes de la era común, que se hizo en solamente 22 signos pictográficos, que fue de donde se originan las 22 letras hebreas. De ahí es de donde viene, que muchos, le vuelvo a repetir, le llaman el proto-cananeo, otros le llaman el fenicio, otros le dicen que está mezclado con el arameo, pero lo que sí sabemos, le vuelvo a repetir verazmente, es que de ahí es de donde viene el hebreo pictográfico. Y si usted quiere más información de aquí en esta imagen, pues solamente le muestra algunas imágenes, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, son hallazgos arqueológicos. A la mano derecha, pues son imágenes nada más, ¿verdad? De cómo fue evolucionando la escritura, pero en la mano izquierda son
imágenes de esos hallazgos, de tablillas de arcilla, ¿verdad? Donde encontraron tanto pictogramas como escrituras diferentes y como pictografía y jeroglíficos antiguos. Entonces, la primera escritura que existió, ¿verdad?, en el idioma hebreo, y que le vuelvo a repetir, algunos dicen que es fenicio, otros dicen que es parte del arameo, es esta escritura de pictograma, que es la que está hasta la mano izquierda, que aquí vemos las diferentes letras como las conocemos, ¿verdad? La Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, y podemos continuar y vemos que en la pictografía, ¿verdad? Pues antes eran pictogramas, es decir, que antes eran unos dibujos, y por eso la Aleph, por ejemplo, vemos que era una cabeza de buey. Aquí la vemos hasta arriba, ¿verdad? Y aquí dice ox head, es decir, cabeza de un buey. Y aquí vienen unos de los significados que tenía esta cabeza de buey, que es strong, power, leader, es decir, que era alguien poderoso, era un líder, era alguien primario, y de ahí es donde viene la letra que hoy conocemos como Aleph, pero en su pictografía, es decir, su pictograma era la cabeza de un buey, y esa era la forma de escritura, ¿verdad? En aquel tiempo estamos hablando desde esta pictografía se usaba aproximadamente desde el 3000 y algo antes de la era común. Después de esto, ¿verdad? Vino el tiempo donde cambió al palio hebreo. El palio hebreo es aquí donde vemos ahorita en esta imagen un calendario agrícola, que es el calendario agrícola de Geser. Usted puede buscar información incluso en Google acerca de la historia, porque no me voy a meter a la historia específicamente de este hallazgo, pero se llama el calendario agrícola. Lo que sí le puedo decir es que se dieron cuenta que fue escrito por un niño, de tal manera, ¿verdad?, que pudieron aprender de que en ese tiempo llegó un momento en la historia donde, como fue hecho solamente el alefato por 22 letras consonantes, pues ya fue enseñado a los niños. E incluso dentro de la misma escritura, nosotros tenemos evidencia de esto. Ahora, aquí siguen otras tablillas, ¿verdad?, del tiempo del rey David, que también era cuando se usaba el paleo, el hebreo paleo. Ok, y vemos la escritura de Jueces capítulo 8 versículo 13. Fíjese cómo dice. Ahora, también es importante decir, el libro de Jueces es el más antiguo de la Biblia. Si usted pensaba que era otro, no, está equivocado. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Jueces. Ahora, Jueces 8:13 dice: entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven. La palabra usada aquí, Naar, ¿verdad? Se está refiriendo a alguien de una edad muy, muy temprana. Dice los hombres de Sucot y le preguntó. Y fíjese qué es lo que dice aquí. Y él le dio por escrito. O sea, este traducción joven, que sabemos que era de muy temprana edad, podríamos decir que incluso nuestra perspectiva no es joven, sino más atrás, incluso que adolescente, ya sabía escribir, porque dice y le dio por escrito. Ahora le vuelvo a repetir, este libro es el de los más antiguos de la Biblia. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque una persona que conoce bien el idioma hebreo y está leyendo este libro se da cuenta que usa un hebreo muy antiguo, más que otros hebreos, ¿verdad?, con los que se escribe en la Biblia. Entonces,
el hecho de que haya escrito este joven que le dio por escrito es que ya estaba en la etapa evolutiva donde ya había solo 22 consonantes, por lo cual ya se le estaba enseñando desde la niñez la escritura para que ya pudieran ellos también escribir. Ok, entonces algo bien importante de entender es que en ese tiempo pues los niños también eran enseñados. Muy bien, entonces entendemos que después del hebreo pictográfico, como hasta el tiempo aproximadamente de Abraham, vino después el paleo hebreo hasta el tiempo del rey David, donde todavía estaba ese hebreo, pero después de la división donde se hizo el reino norte y sur y fueron llevados exiliados por diferentes imperios, como Babilonia, como Persia, como los asirios, fue cambiado el hebreo hasta el día de hoy, que es el hebreo que conocemos, que es el hebreo babilónico o letra de cuadro. Y podemos ver una referencia que eso era lo que deseaban, ¿verdad? Desde aquel tiempo en Daniel capítulo 1 versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen. Fíjese, uno de los propósitos que se tenía con estos muchachos o jóvenes, dice, era que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces aquí tuvo otro proceso el hebreo, es decir, del pictográfico al paleo y del paleo a el babilónico, que se llama así, pues cuando estaba aquí Daniel era en Babilonia. Y de hecho, históricamente, hasta el día de hoy, así es como se conoce las letras hebreas de cuadro, que son las babilónicas. Y desde aquí vemos una referencia escritural, pues que ese era un propósito de que les enseñasen las letras, es decir, ese tipo de escritura. Y ese hebreo, pues es el como el que pongo aquí, que son las que se utilizan hoy, ¿verdad? Para poder escribir el alefato hebreo o el alefbet, y son las letras babilónicas. También algo importante que creo mencionar es que a finales de los ochentas hubo un cambio de pronunciación en algunas de estas letras. Por ejemplo, la yod, que aquí todavía vemos que dice yod, se cambió a yud. Por ejemplo, la kof fue cambiada a kuf. Y así algunas letras fueron cambiadas en su pronunciación. Esto no tiene mucho, le vuelvo a repetir, fue a finales aproximadamente del 80. ¿Y por qué? Pues esto basado también en más estudios profundos y en hallazgos arqueológicos también, basado en diferentes cosas. Por eso aquí la letra Kuf, por ejemplo, sí la ve aquí como con O, pero con dos, que realmente esa es la pronunciación Kuf y no Kof. Entonces sí es interesante ver también las pronunciaciones. Por ejemplo, acá está la letra Zade también, la cual entre los eruditos pues realmente se llama Zadi, con I, no con E, Zadi. Y la razón es porque hay una palabra Zadik que es justo, ¿verdad? Pero es toda una enseñanza de un pensamiento de lo que es un justo. Por eso esta letra se ve como si fuera un hombre que está postrado con sus manos alzadas. Y ese es lo que corresponde a un sádic, a un justo. De tal manera que vemos estos procesos evolutivos y esta historia del hebreo. Primeramente, ¿verdad? Del pictográfico, es decir, del que existían como 4000 pictogramas,
pero que después fue evolucionado a 20 consonantes, en lo cual lo empezaron a enseñar a incluso ya los niños, que veíamos ya referencia en el libro de los jueces, pero también hay hallazgos arqueológicos con lo que es el calendario agrícola de Gezer, que les ponía ahí unas imágenes y puede buscar más información sobre ello también. Después pasó el proceso histórico del hebreo pictográfico al paleo, y después del paleo, en el tiempo de la división del reino, ya después de salir de Babilonia, con este hebreo babilónico que es el que conocemos hasta el día de hoy. Ahora, algo interesante también es que cuando fue la división del reino norte y sur, sabemos que el reino norte era conocido como los samaritanos, que también era el pueblo de Israel o la casa de Israel. Bueno, cuando se dividieron, nosotros vemos referencias en la escritura, sobre todo en Juan, ¿verdad? Cuando habla de la mujer samaritana y la conversación con nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, cuando dice, ¿por qué me hablas? Si ya se sabe, ¿verdad? Que los judíos y los samaritanos no se llevan bien, pues cada uno tenía su monte, cada uno tenía su templo, su lugar de adoración, y obviamente cuando hubo esa separación del reino norte y del reino sur, pues ellos también cambiaron un poco el Pentateuco de tal manera que existe un Pentateuco llamado samaritano, que es, ¿verdad? En hebreo, como dice aquí, la Torah Shomronit. Y ellos tienen algunas cosas distintas eh, en su escritura. Y nosotros, de hecho, aquí en estos rollos que vemos, que está este sumo sacerdote sosteniendo ahí el rollo de la Torah, que es en paleohebreo, no es el hebreo babilónico como el que se usa, ¿verdad?, en la Torah más común. Ok, entonces hay otra evolución dentro del hebreo, que es cuando los masoretas judíos, y esto lo puse aquí con letras para que lo pudiera ver también usted, los masoretas judíos que trabajaron entre los siglos séptimo y décimo en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferim, de aquellos, ¿verdad?, que podían trasladar una escritura, y dice, o escribas en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las sagradas escrituras. El término hebreo masoret significa tradición, que designa la compilación de las tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico, que los masoretas recogieron en los márgenes superior e inferior de cada página de un manuscrito. Y en este tiempo, que también eran conocidos como los Ben Asher, hijos de Asher, que vivían ahí en Tiberíades, pues agregaron los signos vocálicos. Esto no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que es decir, en relación a la existencia de la Torá como tal. Entonces estos masoretas sería cuestión de hacer otro estudio más específico sobre esto, porque también durante todo el tiempo hubo una tradición oral, es decir, que se iba pasando de generación en generación la Torá escrita, pero se pasaba de forma oral, por eso era una tradición oral. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, donde también está el Shema. Antes del Shema, ¿verdad? También menciona o Dios le dice a su pueblo que va a repetir las palabras que Él les manda. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y le dice, las vas a hablar estando en tu casa y las vas a repetir a tus hijos y las vas a repetir estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, es decir, en todo momento, de tal manera que se pasaba de generación en generación. Y hubo, de hecho, momentos en historia en los que se descuidó esto
e incluso hubo una ocasión donde solo se conocía la tradición oral y la Torá escrita como tal se había extraviado hasta un momento que la escritura nos marca que encontraron unos rollos y hubo mucha alegría por este hallazgo. Pero bueno, estamos hablando de los masoretas. Los masoretas cuando ven que estaba perdiendo de alguna manera la tradición y la pronunciación, pues ellos quisieron añadir las vocales para que hubiera una pronunciación correcta, la pronunciación que debía de ser. Pues es importante, ¿verdad? Que como sabemos que el hebreo eran 22 consonantes y si solo eran las consonantes sin, sin lugar de espacio, sin vocalización, ¿cómo sabían cómo se decía? ¿Cómo iban a saber? Es como si yo hoy le escribo una S, una N y una R y le digo, ¿qué dice ahí? Pues usted le puede poner diferentes vocales para sacar diferentes palabras, pero ¿cómo saber cuál es la correcta? Por ejemplo, si está la S, la N y la R, yo puedo poner la vocal A y decir es sanar. Puedo poner también la vocal O, I, E, I, A y decir es sonar. Puedo poner también la O y la A y la N y decir es soñar. Y así sucesivamente puedo cambiar las vocales y me van a seguir saliendo diferentes palabras que tal vez no tienen nada que ver con la palabra que es la correcta. Por eso se agregó la vocalización por estos masoretas que vivían en la ciudad de Tiberíades. Eran de escuelas ellos. Y entonces hasta el momento, ¿verdad? El Códex de Alepo, este códex es de la versión más antigua conocida del texto masorético de la Biblia hebrea. Desafortunadamente una parte de él se quemó en 1947, que fue cuando encontraron, ¿verdad?, los rollos del Mar Muerto en la sociedad, ¿verdad?, de los esenios en Qumran, y el códice de Leningrado que data el año 1008 es la versión masorética completa más antigua que se conserva actualmente. Y esta es la que usan la mayoría, ¿verdad? De los judíos, de los que leen la Torah. Entonces, estos procesos evolutivos pues han afectado de una forma u otra, ¿verdad? El hebreo. Y por eso es importante conocer la historia. Ahora, aquí en esta enseñanza creo que ya no me queda mucho tiempo para poder abarcar eso, pero es importante entender la helenización, que cuando fue que vino la traducción al griego desde la Biblia hebrea. Y debemos de entender que esa traducción, ¿verdad? Era con el propósito de la helenización, es decir, llevaba no como objetivo hacer una traducción fidedigna, sino que era un propósito de implementación de la helenización. Y Filón de Alejandría, pues era uno de los grandes, ¿verdad?, que trabajó tanto con la filosofía griega y con la fe judía, mezclando para hacer una nueva religión en su tiempo, ¿verdad? Que fue algunos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, por lo cual hubo muchas cosas interesantes que ocurrieron, porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo, la helenización estaba en todo su apogeo y él encontró todo aquello que había afectado Jerusalén y todos los ámbitos de su alrededor. Entonces es interesante también aprender sobre eso. Le invito a que busque información, pero por el momento acerca de la evolución del hebreo,
esto es lo más importante, es decir, del pictográfico al paleo y del paleo al hebreo babilónico, que son las letras de cuadro, llamadas así. Después vino también los puntos vocálicos por los masoretas, y también la Biblia samaritana como la Biblia que se manejó en Jerusalén. Espero que esta información sea de bendición. Si tienes alguna pregunta, te invito a poner un comentario. No te olvides de dar un like y de compartir este pensamiento, esta enseñanza, para que sea de bendición a otros. Shalom.